Está ya conectado nuestro primer invitado. Antes de conversar con nuestro primer invitado, Flor, creo que es menester leer el comunicado, mejor dicho, la carta De que CONEP. le envió el Consejo Nacional de la Empresa Privada a CONEP, para que esa carta que se le envió el CONEP a Monseñor Ulloa nos ponga el pie en el estribo para conversar con nuestro invitado. ¿Cómo no? La carta dirigida, como dice el profesor a Monseñor José Domingo Ulloa, dice: respetado señor arzobispo, el Consejo Nacional de la Empresa Privada nuevamente se dirige a usted apelando a su buena fe y al elemental principio de equidad que debe animar cualquier proceso de entendimiento entre seres humanos. Hacemos referencia en primera instancia al hecho de que fue el CONEP quien el pasado lunes 11 de julio de 2022, en nota de prensa emitida al país, realizó un llamado a promover de manera inmediata un gran diálogo nacional. Una vez escuchada esta solicitud e implementada la misma, usted nos indicó que el sector productivo no sería excluido del diálogo, ya que se integraría al mismo en la fase 2. De igual forma, en la comunicación enviada por usted a la empresa privada y demás actores de la sociedad el pasado martes 19 de julio, estableció que la primera fase sería una preparatoria en la cual los grupos Alianza Pueblo Unido por la Vida, ANADEPO y los grupos organizados en la comarca Nave-Buglé pudieran establecer una agenda conjunta, la cual sería presentada al Ejecutivo. Con ayuda o con aguda perplejidad, hemos visto que el diálogo avanza a la velocidad del pensamiento único. Un sector lo convirtió en teatro de planteamientos políticos que insulta y ultraja a quienes generan empleo y promueven el desarrollo. Lo lamentable y ominoso es que la llamada metodología no garantiza la posibilidad de que se pueda contradecir ese festín de irracionalidades y frases banales. La llamada fase 2 es un peligroso espejismo, ya que se han arribado a acuerdos que se van implementando ante la mirada de sorpresa de todos. Esa fase, que según usted no se sabe cuándo ocurrirá ni su metodología, es la hoja de parra de un proceso inaceptable, toda vez que se han tomado decisiones que influyen en sectores que están ausentes. La práctica de señalar que unos son buenos y otros malos constituye una grosera falsificación de la realidad. Es absurdo que se proyecte la pérfida idea de que cierto tipo de personas debe quemarse en el infierno y otros ni siquiera tienen pecados que expiar. Esa filosofía totalitaria que siempre generaliza se ha tomado el espacio de discusión sin posibilidad de que se escuche la voz de los otros. Panamá necesita verdaderas soluciones y un auténtico acto de contrición de todos, principalmente de las autoridades que deben realizar profundas rectificaciones en lo que respecta a la lucha contra la corrupción y a la promoción efectiva del Estado austero. Es obvio que en las condiciones descritas lo que se acuerde no será legítimo ni aceptable. Micros, pequeñas y medianas empresas que trabajaron incansablemente por proveer los alimentos a todos los ciudadanos de este país durante el difícil periodo de la pandemia pueden ver arruinados los esfuerzos de toda una vida por la tosudez de un proceso que es un delirante monólogo. Lamentablemente, y lamentamos profundamente el curso de las cosas, parece que la fase 2 será una especie de fase terminal para muchos. Esperamos que usted entienda nuestra posición basada en principios y en necesidades del futuro del país. Atentamente, Rubén Castillo Gil, presidente del CONEP. Hacía rato que yo no leía una carta enviada al arzobispo, a este y a los anteriores, tan dura y tan directa como esta que envió el CONEP en el día de ayer. Ya está con nosotros, debidamente conectado, don Saúl Méndez, secretario general de Suntrax, quien está en la mesa única y quien, sin lugar a dudas, pues, ha jugado un papel durante estas 3 y vamos para la 4ª semana de
podríamos llamarle de crisis, de negociaciones, de protestas, de toda diversidad de situaciones que hemos visto. Don Saúl Méndez, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin, Flor. Buen día. Tardes y todos los noches que muy intensas por trabajan allá, con ¿no? ustedes. A ver, ¿qué fue lo que dijiste, Edwin? No te escuché. No, tardes y noches muy intensas por allá, por Penonomé. Prácticamente que sí. Oye, a propósito, después de haber escuchado que ustedes leyeron el comunicado ese, debieran haber leído el comunicado primero de la iglesia y después todo lo que ha estado tirando para que haya un equilibrio en torno a este tema. Porque obviamente no puede haber el pensamiento único del CONEP, que es el que quiere imponer. Pero bueno, ustedes sabrán. Primero me gustaría saber si Saúl Méndez, a estas alturas, ya siendo hoy viernes, tercera semana de tensiones, de protestas, de reclamos, de negociaciones, no es que le voy a pedir un balance final, porque esto no ha terminado aún, pero ¿tiene ya Saúl y su equipo un balance de hasta dónde han llegado? En realidad se han visto dos puntos concretamente: el combustible, los alimentos. Se empezó por los alimentos, el combustible. En torno a los alimentos, frente al abuso irracional, brutal, con el que se viene imponiendo la alza de los precios en este país. Y eso es gracias a las políticas económicas que se han implementado en los últimos 42 años y que el Estado ha sido asaltado para beneficiar los intereses de unos cuantos y no de la mayoría. Frente a esa situación, se ha discutido, por ejemplo, el tema de 72 artículos de lo que consume la población panameña, que tiene que ver con alimentos, con frutas, que tiene que ver también con productos del aseo personal y productos de aseo de limpieza del hogar. Sobre esa base, hasta hoy nadie quería discutir. Vimos las medidas urgentes que en su momento aprobó el gobierno de Varela, después las redujo Cortizo cuando llegó, iban por 8 artículos del último decreto. En realidad aquí la irracionalidad, como nosotros la entendemos, frente al abuso permanente de los precios y el alza de los precios en las cosas fundamentales como los alimentos, para beneficiar a unos cuantos, naturalmente esto tiene que parar. Este es un abuso irracional y obviamente, por lo menos estos 72 artículos, esperamos que en la práctica, esta es otra cosa, el gobierno es el que es responsable de ejecutar estas medidas a efecto de atender una situación que es real y que es objetiva. Un país partido por una élite que está amasando inmensa fortuna, mientras que los demás no están materializando ni siquiera poder comer. Entonces, obviamente esto hay que resolverlo y sobre la base de eso se plantearon los elementos estos de los 72 artículos, que son, reitero, alimentos que requiere la población, por un lado. Por otro lado, se ha hablado del combustible. Nosotros a eso planteamos una propuesta de Prevalúa. Luego entonces se ha estado discutiendo la posibilidad de que se diferencien los precios de los combustibles, el de 95, 91 y el de el diésel, octano, me refiero a la gasolina. Es una propuesta en torno a ese tema y el gobierno no ha querido dar respuesta. Y esto es, a nuestro entender, incluso un tanto incomprensible, dado que si el gobierno está para mantener los márgenes de ganancia de los ricos, 4 empresas que tienen el control de la distribución, subsidiando esa situación, entonces no habría problema en diferenciar los precios. Pero bueno, eso es lo que ellos no quieren. Y además de eso, todos los problemas que se han encontrado en el camino para poder acceder a la rebaja esta de combustible, que parte por la placa, la cédula, que si tienes boleta, que si revisado, en fin, cuando a ti te suben los precios, nadie te pide ningún requisito. El requisito es: se subió, paga si quieres, si no, no pagues. Entonces, estas situaciones están naturalmente viéndose. Hemos entrado a ver 2 temas más. Por un lado, los del medicamento, donde hay otro abuso imparable
porque no se ha querido parar esta sinvergüenzura. De nuevo se repiten 5 conglomerados económicos que son los que imponen los precios de los medicamentos. Esto mismo va a ocurrir con el tema de la electricidad, cuando lleguemos a ese tema, energía. Pero además empezamos a ver el tema de educación, el tema del famoso 6% del Producto Interno Bruto destinado a educación. Entonces, digamos, hemos hecho un balance de 4 puntos de los 8 que hemos planteado deben ser ventilados en esta discusión que estamos sosteniendo en este momento. Pero entonces, Saúl, lo que estoy escuchando, ¿ustedes sienten que desde el punto de vista de la razón, por la o las razones por las que hubo estas protestas intensas en todo el país, han logrado ustedes avanzar en la mesa, y digo avanzar en positivo, de lograr acuerdos de temas que se exigieron en la calle que se están logrando en la mesa? Diría que parcialmente, porque esta situación que hemos planteado es una situación compleja, pero que nosotros en nuestras propuestas la hemos hecho en función de medidas inmediatas, medidas a corto, mediano y largo plazo, que son en las que no se han ido, digamos, llegando a acuerdos. Y están los famosos consensos y disensos, pero naturalmente que parcialmente. Ahora, yo quisiera decir lo siguiente, y esto es muy importante. Aquí la responsabilidad de la ejecución de lo que se está discutiendo es única y exclusivamente del gobierno. Y esto debe quedarle a todo el mundo claro, porque es el gobierno el que está gobernando primero, y segundo, que es el que puede materializar una serie de instrumentos, como el tema del congelamiento de los 72 artículos de la canasta básica, como se ha planteado ya. Es el gobierno el que puede eliminar, una vez se discuta todas esas distorsiones, para que la gente accese al combustible como corresponde, el combustible su rebaja, y así sucesivamente. Entonces, obviamente, responsable único, esto es importante decir, único de lo que aquí se acuerda es el gobierno. Y eso es lo que hasta ahora se ha conversado. Por eso es que aquí en la mesa nuestra de trabajo nos sorprendió, Saúl, y a lo mejor puede que exista una explicación que nos las puedas compartir. Nos sorprendió que el punto 7 esté en el 7 y no esté en el 1, porque si algo podía hacer el gobierno a propósito de las exigencias y la presión de los manifestantes, era entrar a debatir el tema corrupción y transparencia, y en ese tema hablar del tema de los contratos, de la cantidad de cosas que hay en el presupuesto de 25.000 millones, de las cuales no se están hablando, y que la fiesta sigue. Digo, la fiesta de los contratos, la fiesta de las botellas, porque ¿a quién no le gusta que nos hayan bajado el precio del galón de gasolina? A todos nos gusta. Yo puse medio tanque el sábado pasado y allí mismo me registraba que el subsidio es de $21. $21. En Panamá hay más de 1 millón de carros. Si 1 millón de carros están tomando $21 o más de subsidio, ¿de dónde va a salir esa plata? Esa plata va a salir de nosotros mismos, los contribuyentes. Pero el gobierno lo que sí puede hacer es recortar en ese presupuesto para que de allí salga la plata, y de eso no se está hablando. ¿Por qué el punto 7 quedó allá tirado y no en el punto 1? Sí, bueno, yo creo que es racional lo que se ha hecho. Primero, porque la gente no come corrupción, la gente come alimentos. Por supuesto. Y naturalmente los alimentos son para la vida. Y eso es indiscutible. Pero Saúl, el subsidio, por ahí había que empezar. Pero Saúl, el subsidio... Si me permite desarrollar la idea... ¿Y de dónde va a salir la plata? Si me permite desarrollar la idea, yo con gusto te puedo intercambiar. Entonces, por eso empezamos por alimentos. Los problemas de los abusos en los medicamentos. Eso es urgente, porque aquí la gente enferma no tiene medicamentos. Aquí no hay ni estadística de cuánta gente muere porque no puede accesar los medicamentos, ya sea por la omisión que tienen las instituciones gubernamentales como Caja de Seguro Social, que es autónoma, o MINSA, que pertenece pues al gobierno central. Esos elementos también son urgentes de discutir. Estamos hablando de la vida nuevamente. Y en el caso
de los otros dos puntos pues, que hemos estado ventilando. El tema de la corrupción aparece, pero el tema de la corrupción no es solo el enfoque que se ha estado planteando. Ese tema se va a discutir y está de número 7, porque sí se discutió incluso la prioridad de los puntos como se enumeraron. El tema de la corrupción no es un tema que solo compete a cómo se está administrando la cosa pública. El tema de la corrupción vuelve a ver el eje transversal de quiénes son los protagonistas de él. En los grandes escándalos, como por ejemplo de Brecht, ¿quiénes están vinculados a eso? Están vinculados, por ejemplo, expresidentes, funcionarios de alto vuelo y empresarios. En el caso Blue Apple, ¿quiénes están vinculados ahí? Vuelve a repetirse la llave mágica. Grandes empresarios nacionales y extranjeros, y están también funcionarios de alto vuelo de los gobiernos. Y así podemos, Panama Papers, Pandora Papers, ¿quiénes están vinculados? Están vinculados funcionarios, están vinculados empresarios. Y así podemos ir revisando todos los casos SEMI, el HP 1430, los durodólares, en fin, podemos ir revisando toda esta mafia que han estado robándole al pueblo panameño de forma descarada. Y realmente esto tiene que ver con justicia, donde hay plena impunidad. Pero Saúl, en torno a esos temas. Y el robo mejamés con las botellas, ¿cuándo las vamos a hablar? Entonces, bueno, eso es parte de la contención del gasto público. Sobre ese tema también hay que hablar. Así Permiso, que sobre esos temas hay que hablar concretamente. Nosotros hemos propuesto que se bajen los salarios, los ministros, viceministros, director de entidades autónomas, semiautónomas, magistrados. Usted y yo sabemos que eso no resuelve nada. Eso no resuelve nada. Pero si me vas a dejar hablar, yo puedo. Bajarle el salario. Te pregunta y te contesta, pues si yo te estoy contestando. Pero es que bajarle el salario a 50 personas no resuelve nada, mientras que quebrar la botella sí resuelve. Bueno, pero ¿quién te dijo que estamos en contra de que no se quiebren las botellas? Te estoy hablando de las medidas que hemos planteado. Me da la impresión que ustedes no quieren hablar del tema. Bueno, una impresión es una impresión. Si tú lo quieres plantear de esa manera, obviamente ese es tu derecho, pero no puedes decir que no está en la agenda y que no se va a hablar del tema. Eso es simplemente falso y tu impresión es tuya. Yo no te la puedo quitar. Puede estar equivocada. Bueno, pero si en realidad cualquiera puede expresar lo que piensa. Creo que esa es la libertad que hay del pensamiento y de confrontar las ideas. Pero la realidad es que ese tema se va a discutir y no está encasillado en base en que se quiere imponer la discusión. Esto es un problema de carácter integral que tiene que ver el problema de la corrupción con los empresarios también, y yo creo que esa es la parte que no se quiere discutir, pero también se va a discutir, porque se va a discutir obviamente el tema de cómo se administra la cosa pública, de cómo se han repartido los recursos naturales, minerales, empresas estratégicas y demás. En fin, todo eso se va a discutir porque eso es parte del problema de la corrupción. Entonces nosotros tenemos un planteamiento bastante integral en torno a este tema. Si queremos oír la síntesis del problema, es que todos los corruptos, delincuentes de cuello blanco, junto a exfuncionarios y funcionarios, deben ir a la cárcel, debe quitársele lo robado y debe regresarse al erario público. Eso es así de sencillo. Hay un problema que está vinculado a este tema que tiene que ver con política tributaria en función cómo se maneja una parte de ellos los recursos del Estado, concretamente, y cómo se enfrenta el problema del castigo real con relación al problema de la corrupción. Aquí, por ejemplo, hay una situación donde hay confesos presos en Estados Unidos que han dicho el modo operando cómo han robado, y aquí en Panamá no pasa nada. Y esos son empresarios. Así que yo creo que concretamente este es un tema que sí tiene que debatirse, tiene que abrirse a la discusión, igual que cómo han hecho fiesta quienes han hecho fiesta administrando la cosa pública. Y eso no es una cuestión solo de este gobierno, sino de los 7 gobiernos que han pasado por aquí después de la invasión. No muy atrás. Una consulta, Saúl. Cobrar sin trabajar es una expresión de corrupción para ustedes. Cobrar sin trabajar, esas son las botellas, correcto. Es una expresión de corrupción.
es las botellas que no trabajan y cobran, eso todo el mundo lo tiene claro. ¿Qué hacemos con los educadores que llevan un mes cobrando y no han trabajado? Los educadores están en huelga, tendrán que recuperar el tiempo, No, eso Saúl, es parte de lo que se va a discutir perdón, y naturalmente, pero Saúl, perdón, si puedo hablar, si no, usted me pero va a dejar hablar, hablo, si aquí hay un tú te experto, contestas bien, está bien, no, Saúl, pero tú, tú te contestas, pues. no, Saúl, pero tú me usas la expresión huelga. Dale. Si alguien sabe la dimensión de la expresión Dale, huelga desde el punto de vista técnico y legal, es Saúl Méndez, no yo. Pues no, y no están en huelga. ¿En qué huelga están? Ah, no están en huelga. ¿En cuál huelga? O sea, ¿cuál es la declaratoria de huelga? Por favor. ¿Cuál es? Bueno, si tú lo quieres interpretar así, también ese es tu derecho. Eso no es lo que está ocurriendo, creo que el país está bastante claro. Ese no es mi punto de vista. Las botellas claramente no van a trabajar y son ahí garrafones con grandes salarios. Todo el mundo tiene claro eso. Pero entrar a catalogar un movimiento de esta naturaleza, especialmente en este caso los educadores, es inaceptable. Eso no es así, todo el mundo lo sabe, la gente sabe que lo que está pasando y por eso está en la calle. Y esta no es una patente única de los educadores. Aquí hay sectores que, al igual que ellos, salieron a la calle a exigir justicia social y eso es perfectamente posible en Panamá o en cualquier parte del mundo. Saúl, hay dos cosas que son ciertas. Uno, que están cobrando y que no están trabajando por un mes. Pero tú no puedes llamar a los educadores corruptos y tratando de vincularlo a los garrafones políticos que conocemos. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Están cobrando y no están trabajando y nos cuestan 50 millones de dólares cada quincena. Eso es inaceptable. Tú sabes perfectamente bien que ellos tendrán que discutir con el Ministerio de Educación las condiciones de recuperar las clases que no han dado y además de eso, van a recuperar el calendario escolar. Pero si tú quieres tener ese criterio, ese es tu problema, ese es tu derecho, puedes expresarlo, pero no estoy de acuerdo con él. No, está bien, ese es tu derecho, no está de acuerdo. Yo tengo mi opinión. Están cobrando sin trabajo. Pero tú no tienes la verdad. Segundo elemento, eso no es así. No, eso no es cierto. Hecho cierto. No es cierto lo que no están trabajando. que tú estás haciendo, eso no es cierto. No están trabajando y están cobrando. No es cierto. Segundo elemento cierto. Lo que tú estás planteando no es cierto. Segundo hecho cierto. Las clases populares a las que ustedes dicen defender y que no defienden, están siendo condenadas a seguir siendo pobres porque con estos paros en la educación, el sector particular sigue dando clases. Y eso es perverso, eso es canalla. Sigue ampliándose la brecha entre el estudiante de la escuela particular y el estudiante de la escuela pública. Por un paro que los mismos dirigentes educadores dijeron cuando empezó, hace 3 semanas, que no había un tema de educación, que aquí el problema era el alto costo de la vida, lo cual todos aplaudimos, todos nos estaba asfixiando el alto costo de la vida. Pero este paro, y después de 2 años no dar clases por la pandemia, ese grupo social que ustedes dicen defender a los pobres, lo están condenando a seguir siendo pobres, al no recibir educación. Este es un problema más profundo de un análisis tan corto como lo que está ocurriendo. En realidad, justamente ayer cuando estábamos hablando de educación al 6% y demás, cuando el Ministerio de Educación, por ejemplo, hablaba de la estrella estrellada de la educación, el ministerio no podía sostener naturalmente cuáles eran los niveles de inversión, cómo se habían resuelto los problemas. Nos hablaron de un diagnóstico, yo hice una sola pregunta, que si el modelo educativo del que se estaba hablando estaba vinculado a algún plan nacional de desarrollo, la respuesta fue no, y no precisamente por la ministra, y esa es parte de la tragedia de este país. El problema es que los análisis no pueden ser a media, los análisis tienen que hacerse de forma integral. Correcto. El vaivén que ha tenido la educación, especialmente después de la invasión acá, donde los libretos de cada 5 años son improvisación, prácticamente agarraron la educación, la convirtieron en una mercancía, el vaivén de los políticos de turno. Y ese es el profundo problema que estamos teniendo. El problema de la pandemia no es problema de los educadores. El problema que se ha generado hoy con un estallido en Panamá no es problema de los educadores. Y lo que se está haciendo es resistiendo por la vida. Y yo creo que eso es perfectamente viable en Panamá o en cualquier parte del mundo. Así que yo sí creo que hay un tema que hay que discutir de profundidad, como es el tema de la educación. A duras penas, la ministra del ramo habló de un diagnóstico en 27 años, para que tengamos idea de qué es lo que está pasando. Creo que igual número de famosos diálogos, como todos los diálogos en este país, generalmente no llegan a dar respuestas concretas y naturalmente estos son temas que no se van a resolver de forma inmediata,
pero que van sentando la posibilidad de abrir a la discusión esta situación. Es lo que yo puedo decir al respecto, es lo que es mi análisis y es lo que concretamente veo de lo que está ocurriendo en Panamá. Contrasta y llama la atención, Saúl. Suntrax no ha parado de trabajar. No ha parado de trabajar, porque Suntrax no tiene huelga con Capac. Y Suntrax está trabajando y está cobrando porque está trabajando. Y Suntrax está en la mesa, jugando su papel. Y eso es un alto contraste, eso es una realidad. Fíjate, aquí todos han aportado conforme a sus capacidades en un momento determinado. En Bocas del Toro, los indígenas no están cobrando y tenían los puntos tomados a lo largo del oriente chiricano. En Bocas del Toro, los sindicatos declararon huelga por más de 16 días. En el caso de comunidades, como el caso de Pacora y otros, cada quien ha puesto su asunto. Suntrax hizo una huelga de advertencia de 24 horas. Hemos estado en las calles permanentemente. Hoy todavía hay acciones. Hemos hecho cierre total, parcial, distribución de volantes. Nos hemos movilizado. En fin, cada quien ha aportado en función de lo que ha podido. El sector docente ha aportado con su huelga que tiene en estos momentos y así el pueblo ha sumado expresiones de todo tipo para efecto de sentar al gobierno, que es el que consideramos contraparte porque es el que genera las políticas públicas que se implementan en beneficio de una ínfima minoría que está explotando a la gente con los precios muy altos. Y en ese sentido yo creo que todos hemos aportado en la dirección correcta. Yo creo que pretender seguir tratando de descalificar al sector o a los sectores que están en lucha tampoco van a resolver este problema. Y para mí, todo mi respeto y toda solidaridad específicamente a los docentes porque están siendo objeto de esta campaña, como lo fueron los compañeros originarios en su momento. Esto no es nuevo, esto es viejo, la forma en que se trata de presionar desde afuera, pero naturalmente eso es una realidad. El pueblo habló, el pueblo está expresando su malestar en distintas formas y es la realidad que estamos viviendo. Claro, don Saúl, pero ahí viene la parte técnica, que es lo que a mí me preocupa, y no precisamente el presente, sino el futuro a corto plazo. Ustedes buscaban el control de precios que se logró por presión política, como dijo el gobierno, y no por un tema técnico, de más de 70 productos de la canasta básica. Aquí hay que decir algo, Saúl, y usted lo sabe. El 32% del Producto Interno Bruto de Panamá se va en importaciones. Y usted también sabe, y estoy seguro que lo sabe, que países como Nigeria, que son economías mucho más grandes que de Panamá, India, Turquía, Argentina, Venezuela, que han aplicado controles de precios, esas políticas no han funcionado. Y hay algo más para rescatar. Usted también sabe, como sabe mucha gente, que el mundo está viviendo un proceso inflacionario que no es culpa de Panamá, no es culpa de la guerra, es culpa de diferentes factores. La pregunta es, ¿cuál es el beneficio técnico económico? No ahorita, ahorita es reducción de precios y listo, sino a futuro de un control de precios de la canasta de más de 70 productos, tomando en cuenta el proceso inflacionario que vive el planeta Tierra. En primera instancia, si usted quiere hablar técnicamente, lo primero que tiene que reconocer es que en este país hay una distorsión de lo que, como ustedes gustan hablar de libre oferta y demanda o de mercado. Eso no existe realmente en Panamá. Aquí quienes ponen los precios son los oligopolios, los monopolios, tanto de alimentos, medicamentos, como también de la energía eléctrica o el caso del combustible. El tener ganancias razonables, que es lo que no está ocurriendo en Panamá, sino que el abuso que hay, mayoritariamente los precios son especulación y no precio de construcción ni márgenes de ganancias razonables, es lo que se está planteando. Y en una economía que aspira a ser de mercado, incluso con este tipo de imperfecciones, las propias normas neoliberales establecen que el Estado debe intervenir para que esto no ocurra. Y es lo que está pasando. Citar de forma mecánica lo que está ocurriendo en otros lugares no es sin duda aplicable a la realidad que estamos viviendo los panameños. Y no se trata, perdón, si puedo responder a sus preguntas supuestamente enmarcadas desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico, aquí lo que se está tratando claramente es de resolver un problema en el que la población no está accesando a las cosas básicas. Las cosas básicas como alimentos, medicamentos, como lo pueden ser también el caso del combustible,
en función de cómo se mueve la sociedad nuestra. Creo que Cabrera hablaba de más de 1 millón de carros en el que se mueve la clase obrera, la que sale a trabajar todos los días. Era irrealizable poder mantenerla en la forma en que estaba. Y así naturalmente, aquí de lo que se está hablando es de aliviar la situación. Primero una medida de 6 meses, prorrogable, que debe irse viendo, y por eso nosotros decimos que el desmontaje de esta anarquía, porque esto es lo que hay, anarquía en el mercado, es necesario discutir a corto, mediano plazo cómo se va a desmontar toda esta estructura abusiva que está ocurriendo. Y creo que eso ha quedado plenamente demostrado en los temas que hemos debatido públicamente, además, en el que el abuso irracional de precios como se están poniendo es lo que ha traído como consecuencia lo que estamos viviendo. Claro, don Saúl, pero ahí hay que destacar y hay que separar, porque seguimos insistiendo en el empresario maquiavélico. Y puede haber empresarios que son malos, y eso está claro, eso pasa en Panamá y en el mundo, pero a ver, detrás de toda una cadena de producción hay un pequeño productor. Y le voy a decir algo. Hay un pequeño productor. Ajá. Una persona Eso que también tiene... son abusados aquí en Panamá. Okay, pero ahí es donde yo quiero ir. El productor de cebolla, don Saúl, que tiene que importar el fertilizante porque aquí no se produce fertilizante y lo tiene que pagar más caro porque el proceso inflacionario que está viviendo el mundo le hace pagar más caro las cosas. No es culpa de Panamá. No solo eso, el movimiento y el tránsito de ese producto se ha duplicado, y no por un proceso inflacionario de Panamá, sino por una situación en donde usted sabe yo que China tiene gran presencia o gran culpabilidad, por llamarlo así. Entonces, tomando en cuenta esos factores externos económicos, el precio de costo de esa cebolla va a encarecerse. La pregunta es, ¿cómo un productor de cebolla que ya tiene los precios encarecidos por la inflación a nivel mundial va a poder controlar los precios y que el Estado le diga, no, usted no puede pasarse de esto, y el productor diga, pero es que si esto es lo que me está costando, ¿cómo voy a producir la pérdida? Fíjese, lo que usted dice es cierto, pero uno de los mayores abusados en Panamá son los productores. ¿Y quiénes le ponen los precios? Precisamente los que finalmente venden a precios extraordinariamente exorbitantes. Creo que hay varios videos que han hablado de eso. Un joven productor de leche que por lo que se vio le pagan 56 centavos el litro, y después cuando usted va a buscar la leche y el derivado de ella, ve los precios gigantescos que hay en los supermercados, y ya todos conocemos quiénes son los dueños de los supermercados en Panamá. Naturalmente, eso pasa también con las legumbres y con todo producto que usted ve en exhibición y en venta en los supermercados en Panamá, incluso en mini super, abarroterías y demás, donde los precios se disparan de forma anárquica. Yo creo que eso es indiscutible. Y en el caso del micro, pequeño, incluso mediano productor, se ha indicado claramente que eso no puede ser afectado a su situación. Nosotros hemos planteado que en esa medida aquí lo que hay que ver es el tema de regular esas exorbitantes ganancias que hay en materia de los precios abusivos que se están dando, y que allí es donde debe resolverse este problema más a fondo. Y creo que eso es perfectamente, como ya lo hemos establecido, correcto. Se ha empezado una campaña a hablar de los productores en términos generales, pero aquí los grandes afectados son los micro, los pequeños y los medianos productores, porque también dentro de ese sector los grandes importadores, que son productores también, son a los que le llegan los supuestos beneficios que el gobierno en un momento determinado da. Hay un caso en particular, por ejemplo, de fertilizantes, que el acuerdo es que el gobierno lo compre a precio de costo y lo venda a precio de costo. Aquí hay empresas que, además de que ya hay un problema de la variable que usted ha indicado a nivel internacional, además de eso incrementan el precio de forma brutal, y eso todavía encarece aún más la posibilidad de que nuestros productores micro, medianos y pequeños puedan accesar a la tierra. Y de eso creo que hay muchos videos hoy día montados en redes sociales donde productores pequeños, medianos y micro han estado diciendo qué es lo que está pasando en el sector. Claro, entonces para cerrar este punto de los alimentos, usted siendo una persona de izquierda y tomando en cuenta lo que ha decidido... ¿Qué tiene que ver que yo sea una persona de izquierda y usted una de ultraderecha, por ejemplo? Bueno, yo no soy ultraderecha, pero no pasa es derecha. Nada. No, bueno, para entonces, nada. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso en el debate? Porque el debate... Así de sencillo, pues. No, a ver, pero don Vamos Saúl, a ser serios, vamos a ser serios. Hay que ser serio. Yo no lo he calificado. No, pero y eso está malo.
No, lo Está que le bien, estoy diciendo está es, bien. Usted es de ultraderecha, perfecto. muy diga. bien, perfecto. A ver, Perfecto, diga. partiendo de su posición política de izquierda, el gobierno tomó una decisión del levantamiento de aranceles. Justamente hay quienes dentro de esa rama ideológica defienden el tema de los aranceles para proteger la producción social. El gobierno ha dicho, levantamos los aranceles para reducir costos de producción. Le pregunto, ¿usted está a favor del levantamiento de aranceles que ha aplicado el gobierno? Y por eso... Fíjese, es que ese es el problema. Cuando uno es un opinólogo y no dice las cosas como son, trata de confundirlas. Si usted se refiere a los aranceles concretos de artículos de aseo personal, que es a una parte de eso que se están levantando aranceles, y a otro, a los artículos de limpieza del hogar, naturalmente eso es una de las variables que debe ayudar a reducir los precios en ese sentido. Y obviamente en eso en particular, que no es producción nacional, es donde se ha tocado algo de arancel. Si mal no recuerdo, algunos de los productos que no se, de los productos que se comen, es decir, de los alimentos que no se producen en Panamá, creo que algo también se tocó de aranceles. Hay una fórmula que se buscó, precio tope, levantada de aranceles, que son distintas variables que se ocupan de los 72 artículos. Creo que al lado de cada artículo está la fórmula en que se ha buscado para que disminuya el precio, y es una combinación de una situación de esa naturaleza. Si estuviéramos hablando ahora de economía, de macroeconomía, y estuviésemos hablando del desarrollo del sector primario, por ejemplo, el caso de la agricultura, y estuviéramos en una política de desarrollo nacional, naturalmente, para defender el producto, una de las formas que ha utilizado el capitalismo, no otra cosa, el capitalismo ha usado aranceles de protección a los productos, como lo utilizan las grandes potencias en un momento determinado o países. Creo que hay un caso concreto de Panamá y Colombia, una vieja disputa por el tema del cuero y las importaciones de zapatos de zona libre a Colombia. ¿Qué hizo Colombia violando toda forma de las reglas del juego libre mercado? Simplemente dijo, aquí no van a entrar esos zapatos, vamos a defender nuestra industria en materia del cuero. Entonces esas son reglas que se utilizan perfectamente en medio de esta situación neoliberal, capitalista, en fin, esas son las reglas del juego y creo que es lo concreto. Saúl, ayer uno de nuestros invitados, específicamente el señor Anel Bolo Flores, que no comparte precisamente su ideología ni la de ni yo la de él, en la única, decía que lo que Contrax hace en Panamá, y mencionaba puntualmente eso de decirle al presidente Cortizo que él no podía tomar decisiones en la mesa de diálogo cuando le pidió al grupo allá y al monseñor Ulloa que incluyera a la empresa privada, que si eso pasara en países como Venezuela y Nicaragua, que son regímenes con los que ustedes comulgan, por menos de eso encarcelan a la gente. Y de hecho nosotros lo hemos estado viendo aquí porque Gonzalo, que es el que trae las informaciones internacionales, a cada rato habla de estos temas. La pregunta es, si cosas como esas que el señor Flores ayer calificó como graves y que pasó en Panamá esta semana cuando lo escuchamos a usted decir eso, ¿qué pasaría si cosas como las que pasan en Nicaragua, Venezuela, que encarcelan a la gente solamente por candidatizarse, solamente por decir lo que no les gusta del gobierno? ¿Qué pasaría si eso ocurriera en Panamá? Fíjese, yo primero no comparto lo que ha dicho este señor en la forma en que lo ha dicho y en la forma que usted lo replica, por un lado. Por otro lado, la invité y los invité a leer los comunicados de la iglesia, porque para que haya equilibrio mediático debe leerse lo que se ha dicho de ambas partes y no solo lo que quieren los empresarios, por un lado. Por otro lado, lo que yo he dicho es lo que realmente está ocurriendo. Cuando nosotros conversamos con la iglesia y nos plantearon la mediación, hablaron de dos fases. La primera fase con los sectores que están en lucha, y en efecto ahí estamos, discutiendo, analizando los temas y viéndolos. Y una segunda fase que nos ha planteado la iglesia como facilitador para discutir este tema. El señor Cortizo, a solicitud de los empresarios, ha querido prácticamente dar orden de que ellos van para adentro, y esa no es la regla del juego de la discusión que sostuvimos cuando aceptamos la regla para sentarnos.
Y la aceptó el gobierno y la aceptamos nosotros los sectores que estamos ahí sentados, por un lado. Entonces, cuando se quiere desvirtuar la realidad, se puede buscar cualquier argumento y se puede tratar de confundir a la gente. Pero esa campaña anticomunista que han lanzado, que Venezuela, que Nicaragua, en realidad los panameños estamos viviendo una situación donde ladrones de cuello blanco están robándole al país, tanto políticos como empresarios. Nadie puede decir que no es cierto que quienes suben los precios de forma indiscriminada en contra de la voluntad popular es el pueblo. Y yo le pregunto, ¿al pueblo lo llaman a algún diálogo para preguntarle si quiere que le suban los precios de la comida, los alimentos, medicamentos, de la electricidad, etcétera? A nadie llaman. Entonces, claro, visto desde el punto de vista que quieren enfocarlo, pues se puede hacer y tratar de confundir a la gente, pero ese cuento nadie se lo está creyendo. La cosa es concreta en Panamá y lo que surja en Panamá será la voluntad, obviamente, del pueblo panameño, su capacidad de lucha, su capacidad de organización y su capacidad de poder poner orden. Y en ese sentido, si lo que Bolo Flores o quienes lo repliquen quieren que a mí se me detenga porque dije lo que dije, pues pueden intentarlo también, porque lo que yo dije no es un delito. Lo que yo dije es lo que está plasmado en el primer comunicado que se dio con relación a esta conversación de mesa única que se está sosteniendo, y era que los actores que estábamos allí somos los que estamos viendo. Cortizo está gobernando, como todo el mundo ha visto, ha tenido 3 años, ya le falta menos de 2, y no ha dado ninguna respuesta al pueblo. Cortizo salió y explicó de que bajaba el combustible a 3.95, nadie le hizo caso en el país porque hay una insatisfacción concreta de lo que está pasando y así sucesivamente. ¿Usted cree que Cortizo está sentado ahí su gobierno porque ellos quieren estar ahí, quieren escuchar al pueblo? Dicho eso, se trata de una lucha popular que lo ha obligado a sentarse y a ver una realidad que nadie quiere ver en el país, los abusos que hay tanto de los patronos como de los gobiernos contra el pueblo panameño. Exactamente. Dicho eso, Saúl, es que esto que voy a decir, Saúl y yo lo hemos discutido en público y en privado, y él sabe cuál va a ser mi pregunta y yo ya sé cuál va a ser su respuesta. Mire, Saúl, es difícil estar en contra del planteamiento de fondo que ustedes han hecho. Ustedes, no solamente Suntra con un frena eso, sino los educadores, es racional. Los aborígenes, todo el mundo. Es cierto porque todos, los ricos y los pobres, y los que estamos en el medio, la clase media, todos estamos padeciendo el mismo problema: alto precio de la vida, el costo de la vida, el combustible. La diferencia con los ricos es que ellos son los que ponen los precios. Un momento, pero allá voy. Y por eso quiero volverle una vez más a plantearle a Saúl este tema. Es difícil estar en contra de lo que ustedes plantean desde el punto de vista de la necesidad que el Estado sea justo, la necesidad que en el Estado haya equilibrio, la necesidad que en el Estado panameño la riqueza permee, porque es absurdo. Ahora estoy viendo que el presupuesto del 2023 es de 27.000 millones de dólares y la pobreza nos sigue golpeando en la cara a los panameños. Es absurdo eso. Es difícil estar en contra de los planteamientos de ustedes desde el punto de vista del fondo, pero cuando ustedes entran a ejecutar la forma, no logran la empatía con el resto de la población, Saúl, eso es una realidad. O sea, el planteamiento de fondo, yo creo que muchísima gente está de acuerdo. El Estado hay que hacerlo equilibrado, hay que hacerlo justo, hay que crear la movilidad social. ¿Por qué no se ha hecho? Exactamente, y se logra. ¿Por qué se ha logrado ahora discutir esto? Porque un grupo salió a la calle, y eso es verdad. Negar eso es una tontería. ¿Quiénes han logrado, como se dice en la calle, sentar en la galleta al gobierno e incluso al sector privado? La manifestación popular, dirigida por X, porque aquí no hay un solo dirigente, hay X. Así es, así es. Ahora están en la mesa, ahora están negociando, ahora están buscando acuerdos. Y llega el momento, Saúl, en mi opinión, ya ahora ustedes saben cómo ustedes manejan sus asuntos, llega el momento que tú tienes que ser realista y teniendo en cuenta cuáles los grandes objetivos, tienes que ser realista. Tú no puedes hablar de regularle las ganancias a la empresa privada sin hablar con la empresa privada. Eso no es real. Al tema de los medicamentos, todos les caeremos caer encima. Todos, los unos y los otros, porque ya no aguantamos el precio de la medicina. Pero en la forma que se pretende discutir eso en esa mesa, no van a llegar a un resultado, Saúl, y usted y yo lo sabemos. De allí no va a salir exactamente nada, porque ahora ustedes han logrado
que lo que se denomina el sector productivo, para mí es la empresa privada, el capital, ahora se ha cerrado como un puño y no le va a temer a la calle. Ustedes pueden volver a decir, vamos a la calle de nuevo. Ya la gente no le va a coger miedo si ya están perdiendo toda la plata del mundo. Igual, vamos para la calle, vamos todos. No va a pasar nada. Es como que la empresa privada se reúna con el gobierno a modificar el código de trabajo y no convoque a los sindicatos. ¿Ustedes estarían de Han acuerdo reunido en eso? permanentemente en todas las políticas que han implementado. Saúl, ¿ustedes estarían de acuerdo en que el código de trabajo fuera modificado solamente el gobierno hablando con El la código de empresa? trabajo es un aspecto de todo este gran montaje que hay en Cabrera. No, es un ejemplo. Saúl, Tu es un análisis ejemplo. es más amplio que eso. Es un Tu análisis es ejemplo. más amplio que eso. No, pero el solo estoy montaje poniéndolo que, como ejemplo. fíjate, tú dices que la empresa privada no lo va a aceptar. Bueno, es claro que la gente entienda quiénes son los que tienen este problema y por qué su radical posición en función de esta situación. Pero, por ejemplo, para citar temas concretos que la población conozca. En Inglaterra, un país capitalista, liberal de economía, se regulan las ganancias. En la Unión Europea ocurre lo mismo. En el propio Estados Unidos ocurre lo mismo. Pero como el abuso en Panamá es de tal magnitud, entonces eso no puede ocurrir en Panamá. Así que yo creo que lo importante de esto es que el pueblo sepa la raíz del problema, porque tú hablas de que no hay empatía. El problema es que la gente, por un instinto de sobrevivencia, el pueblo, el común, ha visto que su vida material ha sido truncada. Es correcto. Y ha sido truncada producto de políticas económicas englobadas, llamadas neoliberal, que se llevan a la práctica a través de los gobiernos, haciendo justamente leyes como, por ejemplo, liberalización de los precios de los medicamentos. Mira lo que está pasando. Liberalización de los precios de los alimentos. Mira lo que está ocurriendo. Liberalización de los precios de la energía eléctrica. Mira lo que me está ocurriendo. Y así sucesivamente se va dando. Y este es el momento para que podamos explicar de raíz cuál es el problema y dónde se está dando. Correcto. Negar que medidas como las que se están planteando no están dentro del modelo económico neoliberal o dentro del sistema capitalista es simplemente irracional, porque la realidad lo plantea tal cual. Pero estamos a tan bajo nivel que incluso yo vi un reportaje, estoy seguro que ya tú lo viste, Edwin Cabrera, de una periodista de la BBC de Londres, sí, donde hace un diagnóstico genial y no vive en Panamá. El problema de la desigualdad y la distribución de la riqueza. Tú no ves un trabajo periodístico de esa magnitud en Panamá. Dime cuál. ¿Qué tú ves en Panamá? Una campaña furibunda del cual un fantasma recorre el mundo, el fantasma del comunismo. Sean serios. Y ese es parte del problema que yo he discutido contigo. No se abren. Y se congeló la señal de salud. Paso para tener claras posiciones encontradas, y cuando se abre se trata de distorsionar, porque aquí el montaje, perdona, déjame decírtelo con relación al tema, lo que se está discutiendo es irrefutable, y es más, el gobierno se ha sentado para tratar de mantener exactamente la estructura de lo que está. No es que el gobierno está cediendo ahí que va a regular las ganancias, no. Está planteando irlo a discutir, que es el último punto que estamos planteando nosotros, subcomisiones o submesas por temas, donde es la segunda fase donde van a entrar distintos actores en un momento determinado. Esa es la posición del gobierno. Hay que discutirlo si por allá. Es irrefutable, pero es el momento para buscarle la raíz del problema y que el pueblo sepa dónde está la raíz del problema y apuntemos a la transformación de lo que nos está afectando. Pero esa raíz, Saúl, pero esa raíz y esa transformación no la logras si no escuchas a la otra parte. Seamos realistas. Y yo no acabo de decir que hay una mesa temática que se van a discutir para ver ese tema. Esa es la posición que tiene el gobierno. ¿Quién dijo que el gobierno aceptó regular la ganancia? ¿Quién dijo eso? Saúl. Nadie ha dicho eso. Saúl. Pero, a ver, Saúl. A lo que yo estoy apelando. Nadie ha dicho eso, señores. Esa es la realidad. Pero, a ver, usted dice, Raúl, Saúl, déjeme corregirlo. En el Reino Unido, no, el gobierno no tiene control sobre las ganancias. El gobierno es lo que ha impuesto. Por favor, la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos son parte de lo que lo han hecho. Pero bueno, cuando quiera podemos hacer un programa. El Reino Unido podemos hacer un programa y dedicárselo a él. El Reino Unido no forma parte de la Unión Europea.
Y lo que En hay que estos decir es que- momentos no forma parte. por eso, Después del Brexit, vamos, es decir, por eso, pero vamos a entonces hacer no diga, un programa no diga y que el discutir Reino Unido eso, controla las mi ganancias. querido Eso es amigo. falso, Saúl. El Podemos Reino discutir Unido un programa y impone. hacerlo. No, a ver, No, Saúl. no hay mucho es que tiempo para esto. Pero es que, Saúl, es Eh, que no podemos pero desinformar. se Usted puede di- discutir, Pero, Saúl, y se puede sustentar. Saúl, escúcheme. Usted dice que la BBC hizo un trabajo extraordinario sobre Panamá y está muy bien. Entonces yo lo estoy corrigiendo diciéndole lo del Reino Unido no es así. El Reino Unido no No, controla está las bien, ganancias, es como sino usted tiene dice. una imposición, tiene una tasa arancelaria de imposición fiscal mucho más alta para las ganancias. Eso es, pero no hay un control de ganancias. Muy bien, muy bien. Concluyo Podemos discutirlo cuando usted quiera en un en programa. otra Voy a oportunidad. demostrarle técnicamente que sí es así. Porque Concluyo ese es el con algo. problema. Se dicen cosas que después no podemos demostrar. Yo estoy dispuesto a abrir un debate sobre eso, ese tema en particular, y dedicarle el tiempo que usted quiera. Concluyo, Saúl, concluyo con algo, pues ya se me fue el tiempo. Concluyo con algo. Cuando esta crisis o estas protestas comenzaron, yo creo que un altísimo porcentaje de la población estuvo de acuerdo con la protesta en función del tema del alto costo de la vida. Incluso no le cuestionaron a los educadores que hubiesen parado las clases. No mucha gente se lo cuestionó porque el tema era no educación, el tema era de cómo estamos viviendo los panameños. Concluyo también diciendo que la protesta callejera logró articular una mesa en donde se están discutiendo una serie de temas. Eso es real. Concluyo también diciendo que esa mesa ha logrado entrar y profundizar en una serie de temas que es cierto. Buena parte de la población estamos esperando que esos desequilibrios se resuelvan. Que no puede ser que el tema de los medicamentos siga como está. Eso ya no es tema en discusión. Ya eso no es tema en discusión. El tema de los medicamentos Pero que no hay, se discusión. tiene que ¿Tú resolver. sabes la resistencia que hay para eso? No, Saúl, digo que no es tema en discusión de que es insostenible lo del precio de los medicamentos. Tanto para el Estado, en el MINSA y el Seguro Social, como para el peatón que va a la farmacia privada a comprarlo. O sea, el problema del costo de los medicamentos hay que resolverlo una vez por todas. Es decir, y la protesta callejera logró sentar en la mesa a dos de los actores y estar discutiendo esos temas. Eso, aplauso porque se logró. Lo que queda pendiente ahora, y Saúl lo tiene claro, que no me lo quiera reconocer, es que la forma en que han ejecutado el debate del fondo del problema ha logrado que ahora el capital panameño se encasquille, se amalgame, que no estaba amalgamado y ahora está amalgamado. Ahora están productores diciendo, yo no voy a producir, hagan ustedes lo que quieran. Sectores de la empresa privada organizada diciendo, aprueben lo que quieran, que nosotros no lo vamos a reconocer. Y al final siento que vamos a quedar que ni para atrás ni para adelante. Se hizo un debate. Ustedes ahora reclaman que CERTV lo siga transmitiendo todos los días. Eso para mí es un tanto ni quita ni pone, porque lo que quita y pone son los acuerdos. Y yo no entiendo cómo puede haber acuerdos si la mesa nada más tiene 2 patas y no tiene 4 patas. Pero bueno, ojalá que haya solución. Regálame unos minutos para compartir parte de tu diagnóstico. Comparto gran parte de él, incluso lo último que dices. Los empresarios le están diciendo al pueblo panameño que ellos no van a hacer eso porque ellos no están dispuestos a aliviar esta situación, porque son ellos los que están finalmente imponiendo esto. Y qué bueno que lo digan para que el pueblo sepa dónde está el problema, que ellos se van a imponer y por eso están organizando y financiando contramarchas, llevan tipo pagados con 30 y 20 dólares las supuestas manifestaciones que han hecho, que no son más que las viejas tácticas que se usaron en el pasado. Pero quiero decirte algo, mira, por favor, míralo. Lo logra ver, es una mesa virada, ¿verdad? Sí. Tiene una pata, se está hablando de muchas mesas, ¿verdad? Bueno, las mesas son variables, las mesas son variadas, las mesas pueden tener 3 patas, 4 patas, una pata como la que te acabo de mostrar. Y la pata más poderosa es la pata del pueblo que está cansado de los abusos. Entonces yo creo que si tú dices, el problema del medicamento es insostenible, también el problema de los alimentos es insostenible, el problema de la energía es insostenible, incluso el problema de la forma de combustible es insostenible. ¿Y tú sabes por qué son insostenibles? Porque no es que no deben tener ganancias quienes están en esas actividades,
Eso no es lo que se está discutiendo. Se está discutiendo el abuso con el que se está sometiendo a la población. Y quienes hacen eso salen a decir que ellos no van a respetar ningún acuerdo, etcétera. Perfecto. Esta es parte de la dinámica social que ya veremos qué respuesta el pueblo le dará en su momento en función de su realidad y de su transformación. Bueno. Gracias por la oportunidad. Yo también tengo que Raúl, irme. gracias. Empiezo a las 9:30 y con mucho gusto podemos seguir debatiendo temas de fondo, porque tú sabes que a eso estamos preparados y nunca hemos tenido el parecer de no hacerlo. Siempre lo hacemos y lo hacemos de cara al análisis concreto de la realidad concreta y planteamos nuestras posiciones concretas para tratar de buscar soluciones a los problemas que tiene la población. Saúl, gracias por el tiempo. Gracias por la oportunidad. Muy amable.